Grabamos esta última parte y compartimos la pantalla para que se pueda ver. Entonces, 65, ¿qué unidad tiene? Kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora. ¿Cuál es la velocidad inicial? 50 kilómetros. 50 Kilómetros por hora. kilómetros sobre hora. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo final? No dice. No tiene, profe. 5 segundos. 5 segundos, porque le hice en 5 segundos, ¿sí? O sea, el tiempo final es transcurrido 5 segundos, ¿sí? ¿Y cuál sería el tiempo inicial? Es el que Cero. no sabemos. 0, exactamente. Menos 0. Porque el tiempo inicial se considera 0 porque dice en 5 segundos, o sea que al comienzo es 0 y pasados 5 segundos ocurre el incremento de la velocidad. Así como está, ¿puedo resolver así como está? Sí, ¿Resuelvo? creo que sí, profe. A ver, Um, queda no. arriba. Queda arriba. Arriba, kilómetros por hora. 15. Kilómetros por hora. 15 kilómetros sobre hora. Y abajo, ¿qué va? 5. 5 5 segundos. segundos. 5 segundos. Estos serían 5 segundos aquí. Muy bien. Luego, fíjense que esto, si nosotros lo expresamos de la siguiente manera, nos va a quedar 15. Nos va a quedar así, ¿no? Arriba 15 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Nos va a quedar una operación de esta naturaleza, ¿sí? Un denominador de denominadores. Aquí vamos a tener 5 segundos y aquí vamos a tener 1, porque no tenemos de hecho nada que divida al 5 segundos. Cuando teníamos una operación de esta naturaleza, ¿qué es lo que se hacía? ¿Cómo se trabajaba? ¿Se multiplicaban los extremos, puede ser? Se multiplicaban los extremos, sería este por este, y eso va arriba. Y después se multiplicaban los internos, ¿sí? Y eso iba en el denominador. Ahora le pregunto. Profe, ¿puede explicar otra vez esa partecita, por favor? Sí. Cuando ustedes tienen un denominador de una unidad que es de tipo numerador, denominador, se lo puede plantear, se lo puede dibujar o escribir de la siguiente manera. Como un denominador principal, que sería en este caso la línea roja, ponele, Sí. de un numerador sobre denominador y un denominador principal, que sería también de tipo numerador sobre denominador. En ese caso, ¿qué se hace? Se multiplican los dos extremos, serían los dos que están afuera, el de bien arriba y el de bien abajo, y eso se pone arriba, ¿sí? Y después se multiplican los dos que están más al centro, es decir, más cercanos a la línea de división principal, y eso se pone como denominador. Esto yo les hago así para que veamos la conversión de las unidades. Entonces, ¿qué va a pasar? El 15 por el 1 puedo multiplicar, pero en el otro, el que es 1 hora por 5 segundos, ¿qué va a ocurrir ahí?
No están en la misma unidad. No están en la misma unidad. Es decir, tengo que convertir. ¿Y qué puedo convertir ahí? La hora. Ahora segunda. segunda. La hora a segundo, exactamente. Entonces, una hora, ¿cuánto es? 1 hora son 60 minutos, 3600 segundos. 3600 segundos. Entonces, así. Entonces está. ¿Qué le va a dar el numerador? $15 kilómetros. 15 kilómetros. ¿Y el denominador? 18.000 segundos. ¿Segundos? ¿Segundo cuadrado? Segundo Segundo cuadrado. cuadrado. Exactamente. Segundo cuadrado tiene que ser, sí. Porque estamos hablando de segundo por segundo. Las unidades también se multiplican. Como resultado de todo esto, ¿qué obtenemos? ¿Qué le da el cociente este? 8,33. Tendría que darle un número bastante pequeño, 0,00. 0,00008. Sí, me salió mal. Y da 0,0008 Sí. kilómetros por segundo cuadrado. Kilómetro Por segundo sobre cuadrado. segundo cuadrado. Ustedes ya saben que es al cuadrado, yo le pongo así nomás por una cuestión de practicidad. Bien, ¿se animan a hacer la otra cuenta para el camión? Vamos a poner aceleración de camión acá. Y eso lo van a realizar ustedes. ¿Se animan a hacerlo? Sí, pues. Realícenlo y los ponemos en común, ¿sí? Ibas a almorzar en la cinta, me boludo, güey. Y no, bien, supongo. O sea, Va a ser igual, profe. en lo de óptica, en física y el resto, tranqui.
Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a ver la resolución del ejercicio. Entonces, aquí arriba, ¿qué va? ¿Cuál es la velocidad final? 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora. Sí. ¿Esto cuál es? 0. 0. El denominador es igual porque ambos tienen el mismo lapso de tiempo. Aquí tenemos lo mismo. Y luego, ¿a qué llegamos? Lo mismo. Tienen la misma aceleración. Exactamente. La conclusión es que tienen la misma aceleración. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora como última parte de la clase, ¿sí?, le vamos a presentar las ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, vamos a poner ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, movimiento rectilíneo. Rectilíneo quiere decir que es en línea recta, en una dirección. Uniformemente acelerado quiere decir que tiene una aceleración constante. Es decir, la aceleración no cambia, la aceleración es fija. Esto sería lo último que vimos con el simulador. Es lo último que se vio. Una aceleración que es igual a un valor fijo. Igual a un valor fijo constante. Entonces, la ecuación de la velocidad va a ser igual a aceleración por tiempo, ¿sí? Es decir, a mayor tiempo la velocidad va en aumento, ¿sí? Y a esto se le suma la velocidad inicial, ¿sí? Donde si ya traía una velocidad del móvil, por ejemplo, este caso que ya tenía 50 kilómetros por hora y se le imprime una aceleración, él pasa a tener 65 kilómetros por hora en el futuro y ya se le suma la velocidad inicial. Entonces, aquí en este caso, V sub 0 es la velocidad inicial, ¿sí? Y la ecuación de posición X es igual a un medio, ¿sí?, por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? O sea, tenemos que elevar al cuadrado el tiempo en este caso. Y a esto se le suma la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, en caso que tenga una velocidad inicial, y también se le suma la posición inicial en el caso que tenga una posición inicial, es decir, que su punto de partida sea distinto que el origen, donde x0 es la posición inicial. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Bueno, ¿a qué quiere llegar? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Estas dos ecuaciones básicamente se llaman ecuación de velocidad y ecuación de posición. Profe, en la ecuación de velocidad no sería VI en vez de VO. Nosotros le veníamos llamando VI, creo, ¿sí? Entonces vamos a mantener, tenés razón, Kane, gracias. En ambos casos va a ser VI, ¿sí? Velocidad inicial, también en algunas bibliografías está como VO, pero vamos a mantener todo como I. Entonces, ya que utilizamos el subíndice I para inicial. A ver si no hay en un lugar donde puse X0, no. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo.
para que vean cómo se opera. Ejemplo. Un auto de carreras parte del punto de largada con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, suponiendo que en el primer tramo de carrera, su aceleración es constante, determine su velocidad al cabo de 5 segundos y cuánto avanzó y cuántos metros avanzó sobre la pista. Entonces, nos ubicamos en el problema, ¿sí? Y nos dice, un auto de carreras parte del punto de largada con una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado, suponiendo que en el primer tramo de carrera su aceleración es constante, ¿sí? Porque después va a llegar más adelante, digamos, transcurrida la carrera, va a llegar a un punto donde la aceleración va a ir bajando, ¿sí? Va a ir tendiendo a una velocidad constante, pero en el inicio su aceleración vamos a decir que es constante y nos pide su velocidad al cabo de 5 segundos y cuántos metros avanzó sobre la pista al cabo de 5 segundos. Entonces, ¿cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial? Posición y velocidad inicial 0. Claro, velocidad inicial es 0, ¿por qué? Porque ¿cómo parte un auto de carreras? ¿De qué velocidad inicial? BI, profe. ¿Cómo? Parte Parte de de cero. 0 de la Parte del reposo, largada en sí. 0. Parte de la largada. Los autos en la largada están quietos. Entonces la velocidad inicial es 0. ¿Y la posición inicial? ¿Cómo es? Ah, y de vuelta puse... Me quedo con él. ¿Cómo es la posición inicial? Cero, profe. 0 también. También es 0, de hecho, porque parte del punto de largada, ¿sí? Entonces, teniéndolos, que estos se llaman condiciones iniciales, ¿sí? Teniendo definidas las condiciones iniciales, podemos utilizar las ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos va a permitir calcular cuál es su velocidad al cabo de 5 segundos? La primera, profe. La de La velocidad. primera, la de velocidad. Entonces tomamos esa ecuación, va a ser velocidad igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Bueno, ¿cuál es la aceleración? ¿4 metros por segundo al cuadrado? 4 metros por segundo cuadrado. Lo ponemos aquí. ¿Eso por qué hay que multiplicar? Por 5 segundos. Por 5 segundos, exactamente. ¿Y a qué hay que sumar? ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. 0. ¿Sí? ¿Qué les da esto? 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Fíjense que ustedes en el denominador tienen segundo al cuadrado y en el numerador tienen segundo. Entonces se va a cancelar el cuadrado con el segundo y nos va a quedar 4 metros sobre segundo, que también coincide con la unidad de la velocidad, ¿sí? O sea, es decir,
está correcto el término de unidades. Y ahora vamos a aplicar la ecuación de la aceleración para la obtención de la ecuación de la posición. de la posición, sí, exactamente, para la obtención de la posición final. Entonces, reemplacemos valores. Bueno, reemplacemos valores. ¿A qué va a ser igual esto? ¿Un medio a qué es igual? A 2. Un medio sería 0.5. 0,5. Ah, aceleración, ¿cuánto es? 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Ojo que este cuadrado no es una operación, solo forma parte de la unidad. Y ahora sí viene la operación. Hay que multiplicar por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. 5 segundos. Y ahí hay que elevar eso al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todos los términos y después vemos qué pasa. Velocidad inicial. A 0. 0 multiplicado por tiempo. 5 segundos. 5 segundos más A 0. 0. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles términos van a ser 0? Los dos últimos. Los dos últimos van a ser 0. El primero porque es totalmente 0 y el segundo porque es 0 por 5 segundos, que 0 por cualquier número es 0. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer con el cuadrado? ¿Cómo se opera con el cuadrado en un paréntesis que tiene un producto? Distributivo. Se distribuye tanto para el 5 como para el segundo. Para el segundo. Perfecto, muy bien. Eso está correcto, lo que me dicen. Entonces, distribuimos el cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar? Finalmente, como resultado. 50 metros. Sí, 50 metros. sí, porque los segundos se cancelan. Bueno, está correcto. 5 al cuadrado es 25, por 4 es 100 y por 0,5 es 50. Eso estamos hablando de los valores numéricos y luego las unidades sería el metro permanece. Acá tenemos segundo cuadrado en el denominador y este segundo al cuadrado les queda segundo cuadrado también que finalmente se va a cancelar con el denominador. Entonces, ¿qué pasó con el auto? Bueno, el auto en la primera parte de la carrera adquirió una velocidad de 20 metros por segundo y avanzó 50 metros. ¿Sí? Bueno. De esta forma se utiliza la ecuación de velocidades. ¿Sí? De esta forma se utiliza la ecuación de posiciones también para la obtención de un valor. Luego vamos a ir avanzando en lo que es encuentro y lo que son diversos ejercicios que ya no tienen condiciones tan sencillas. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Muy bien. Entonces, vamos a revisar si hay algún ejercicio con el cual puedan practicar. Y los que vienen aquí son ejercicios que ya son de encuentro. Entonces, eso vamos a dejar para hacerlo la clase que viene con el profesor Juan. Por lo tanto, en este caso no le vamos a dejar tarea. Profe, ¿esa guía dónde está? Y yo la subí en el chat y ahora le voy a subir en el aula también. Ah, dale. Bien.
Entonces, fíjense de ir haciendo las tareas de asistencia en el aula. También se va a subir ahora la asistencia de metrología y de estática. Así ya tienen para resolver todo. Bueno. Profe, tengo una consulta acerca de eso. En el tema de la corrección de las tareas, usted ya subió para rehacer el 4, pero a mí, por ejemplo, no me corrigieron todavía el 4. No, me faltaron unos 15 por ahí que todavía no le llegué a corregir. Así que ahora le voy a corregir y le paso. Pero no se preocupen por eso porque igual hay mucho tiempo para las correcciones. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces nos estaremos viendo el viernes para hacer más ejercicios y ya un poquitito más, ejercicios con un poquitito más de profundidad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Dale, profe. Dale, profe. Bueno, nos Dale, vemos profe, nos vemos. el día viernes entonces. Hasta entonces. Nos vemos, profe. profe. Nos vemos. Dale, chau, chau. Chao, chao. Chao. Chao, profe.